Y le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a este importante evento de la entrega de propuesta para la nueva Ley de Turismo del Estado de Chiapas que organiza el Honorable Congreso del Estado. En estos momentos, para dar inicio, presentaremos a quienes engalanan el presidio. Primeramente, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado. Se encuentra también con nosotros el licenciado Mario Vence Rojas, secretario de Turismo. También engalana este evento la diputada Isabel Villar Saispuro, presidenta de la Comisión de Turismo del Honorable Congreso. Asimismo, se encuentra con nosotros el ciudadano Oscar Corzo, presidente de Canaco Servitur. Agradecemos la presencia del licenciado Enrique Torres Batis, consejero de Coparmex, quien viene en representación del presidente de Coparmex, Noé Gutiérrez. Agradecemos la presencia del ciudadano Sismondi Esparza Flores, presidente de la asociación AMAP. También agradecemos la presencia del ciudadano Manuel Ramos, empresario. Asimismo, agradecemos la presencia de las legisladoras, la diputada María Eugenia Pérez Fernández, la diputada María Mayo Mendoza, la diputada Sandra Luz Cruz Espinosa, el diputado Mariano Díaz Ochoa. También se encuentra con nosotros el diputado Fidel Álvarez Toledo. Y agradecemos la presencia del presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el licenciado Gustavo Solares Campos. En estos momentos, hace uso de la palabra la diputada Isabel Villar Saispuro, presidenta de la Comisión de Turismo. Con su venia, ciudadano presidente diputado. Señoras diputadas, señores diputados, empresarios, colegas, visitantes, muchas gracias por venir y buenas tardes. Señoras y señores, las leyes representan un contrato del Estado con la sociedad, el marco de actualización de los diversos actores sociales y de los gobiernos. Si bien los principios de nuestra convivencia, el deber ser social, son irrenunciables, las distintas formas que cobra la legislación responden a las realidades y a las visiones de desarrollo de la sociedad y el proyecto que impulsan los gobiernos. Las actividades turísticas de Chiapas es una realidad que ha evolucionado rápidamente en los últimos años en razón de que Chiapas se presenta ahora más que nunca ante el mundo como un destino de los más atractivos para el turismo nacional e internacional. Pues en Chiapas se dan cita todos los tipos de turismo, gracias a nuestras riquezas arqueológicas, a nuestra multiculturalidad y a nuestra diversidad biológica. La Ley para el Desarrollo y Fomento del Turismo vigente data de 2004, misma que fue reformada en 2009 para incorporar algunas figuras instrumentales. Presenta varias oportunidades respecto de la organización y promoción del turismo actual y de las capacidades requeridas para impulsar su desarrollo. Los distintos grupos empresariales del sector turismo han expresado su interés en introducir reformas estructurales que mueven a promulgar una nueva ley del turismo sustentable,
Quiero decirles aquí que los empresarios chiapanecos han dado una muestra de inquietud. Aquí tengo varios colegas que casi me retorcían el brazo para decirme: Isabel, esa ley. Y yo de veras me siento muy contenta de pertenecer a ese gremio que es prestador de servicios turísticos. Aquí hay varios, no los voy a nombrar porque si me olvida alguien me lo van a reclamar, pero son mujeres y hombres empresarios del sector turismo. Pues bueno, ellos han expresado su interés en introducir reformas estructurales que mueven a promulgar una nueva ley del turismo sustentable, una ley que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo de las distintas expresiones de esta importante actividad generadora de empleo permanente y de riqueza en nuestra entidad. Las consultas que de manera puntual se han realizado con los actores relevantes del sector turístico del Estado han orientado a asumir nuevas políticas que requieren de un sustento normativo más adecuado. Por ello, para la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional de esta 66ª legislatura del Congreso Local de Chiapas, que me honro en presidir, resulta de gran interés la propuesta que la sociedad organizada ha venido a presentar este día ante el Congreso de Chiapas. Por los comentarios y los eventos que hemos conocido de la propuesta que hoy se presenta, advertimos que se notan a las instituciones de gobierno de los instrumentos necesarios para promover el turismo con mayor certidumbre, pero también con mayor participación social. Si bien la Secretaría de Turismo ha alcanzado grandes logros que han sido ampliamente reseñados en el tercer informe de gobierno en la glosa correspondiente, la precisión de competencias y de las corresponsabilidades le darán mayores herramientas para un mejor desempeño. A nombre de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, quiero agradecer a los grupos empresariales aquí representados y en especial a Canargo, Servitur, Coparmex y empresarios del sector turismo por el interés de formular una propuesta de avanzada del marco jurídico que debe regular esta actividad estratégica para el desarrollo del Estado. Luego de la recepción oficial de la propuesta, con los cauces adecuados, debemos abrir en el Congreso una discusión ordenada para realizar los análisis comparativos de sus ventajas y oportunidades de mejora. Esta discusión no debe ser necesariamente excesivamente prolongada, sino se deberá ser especializada y focalizada para encontrar oportunamente en las distintas fracciones del Congreso los consensos necesarios para su aprobación, como corresponde a todo régimen democrático. Es de reconocer el interés y el esfuerzo de la Secretaría de Turismo y de su titular, nuestro buen amigo y exigente, el licenciado Mario Ubense Rojas, que me traía ya loca por la ley. Eso no lo dice el discurso ni mi mensaje, yo lo digo de corazón, porque así me ha traído. Han desplegado para contar con sus instrumentos jurídicos acordes con la visión de desarrollo que impulsa el gobernador del Estado, nuestro queridísimo licenciado Manuel Velasco Cuello, para contar con un sector turístico innovador, fuerte y dinámico, orgullo de Chiapas y de México. Como empresaria del sector, me adhiero con gran esperanza a la propuesta. No obstante, en mi calidad de la presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, expreso mi compromiso de que con la conducción del diputado presidente, pues también muy querido por su servidora, el presidente Eduardo Ramírez Aguilar, y la voluntad política de las compañeras y los compañeros diputados que pertenecen a esta comisión, habremos de promulgar una ley acorde a lo que el turismo de Chiapas demanda para el desarrollo económico, cultural, ambiental y humano de los chiapanecos. Agradezco muchísimo su atención y les deseo feliz tarde y que esta ley la vamos a hacer muy pronto. Muchas gracias.
Agradecemos amablemente la intervención de la diputada Isabel Miguel Sáenz Puro, presidenta de la Comisión de Turismo, y en estos momentos hace uso de la palabra el secretario de Turismo, Mario Bence Rojas. Subo medio chileado aquí con los comentarios de mi amiga de tantos años, querida diputada. Muchas gracias. Señor diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, señora diputada Isabel Villés, presidente de la Comisión de Turismo del mismo Congreso, señor ingeniero Oscar Gabriel Corso Tobilla, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, don Enrique Torres Batis, representante del Centro Patronal de Chiapas, estimado licenciado Manuel Ernesto Ramos Martínez, vicepresidente de Capacitación y Estrategia Empresarial de Tuxtla Gutiérrez, muy querido licenciado Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Chiapas, señoras y señores diputados de la Comisión de Turismo aquí presentes, muy distinguido presidente nacional de esta institución inmobiliaria tan importante para el desarrollo de San Cristóbal de Chiapas y de México, muy apreciados empresarios del sector turístico aquí presentes, amigos todos, presidentes de cámaras, veo gente de Canirac, de transportistas, de agencias de viajes, de tesoros, de restauranteros, todos son bienvenidos, siempre muy activos, y debo expresarles con mucho beneplácito que hoy se presenta ante el Honorable Congreso del Estado la propuesta de ley de turismo del Estado de Chiapas. Le agradezco mucho al señor diputado Eduardo Ramírez Aguilar el que se haya trasladado hasta esta ciudad. Esto tiene un significado importante, es el reconocimiento de que la ciudad de San Cristóbal es un polo de desarrollo turístico muy importante para Chiapas y para México. Para el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador de nuestro estado, el turismo ha sido una de las prioridades que lo ha llevado a instruir a la Secretaría de Turismo para que se impulse la creación de una nueva ley en esta materia ampliamente consensada con el sector turístico. Es por ello que en los últimos 3 años, la Secretaría que me honro presidir, el sector turístico empresarial, el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chiapas, muchas gracias Jorge por tu ayuda, el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Óscar, muchísimas gracias por tu invaluable apoyo, han trabajado conjuntamente una propuesta de ley de turismo que reúne, entre otras, las aportaciones que se recogieron en los foros de consulta celebrados desde el 2013, en el que participaron la más diversa y plural composición de empresarios, funcionarios públicos, universidades y académicos, asociaciones, cámaras, gremios, colegios e institutos, para obtener las ideas y propuestas de aquellos que directa o indirectamente intervienen en la actividad turística. Tanto la Secretaría de Turismo como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla elaboraron 2 anteproyectos de ley de turismo del Estado de Chiapas, por lo que a petición de dicha organización, en mayo del 2014 se conformó un grupo de trabajo integrado por dicha Cámara, representantes del sector turístico y la propia Secretaría de Turismo, con el objetivo de unificar las 2 propuestas y generar, tras más de 40 sesiones de trabajo, un proyecto conjunto de ley de turismo del Estado de Chiapas. Esta propuesta se presenta el día de hoy con el propósito fundamental de cumplir con el proyecto de desarrollo turístico que marcó el Ejecutivo del Estado al inicio de su mandato, con el objetivo de potencializar aún más las riquezas naturales y culturales con las que cuenta nuestra entidad, en el entendido de que el turismo representa la mejor cadena de valor para el desarrollo de nuestro pueblo, al ser una industria limpia, respetuosa del medio ambiente, capaz de generar riqueza y un motor de crecimiento económico que tanta falta le hace a Chiapas. Para ello, era importante armonizarla con la Ley General de Turismo del 2009, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, con el propio Programa Sectorial de Turismo, con la creación del Gabinete Federal Turístico, con el Reglamento de la Ley General de Turismo del 2015, con el Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo del Estado, también del 2015,
y con las normas oficiales mexicanas en materia turística. Esta propuesta contempla una ley que tiene como objetivo principal fomentar, promover y desarrollar el turismo en la entidad, con altos estándares de calidad y competitividad, con mecanismos permanentes de observación, evaluación y generadores de políticas turísticas acordes a la realidad y necesidades del sector, con la obligatoria participación y compromiso de los municipios y del sector turístico reunido en un órgano colegiado, plural y democrático. Es una propuesta de ley que tiene el propósito de proyectar las acciones en materia de turismo a mediano y largo plazo, perfectible y susceptible de adecuarse a los cambios que día a día se suceden en el sector. Destacan en su contenido los siguientes aspectos: que la actividad turística debe ser considerada como prioritaria para el desarrollo económico del Estado y en consecuencia debe existir una congruencia entre el beneficio económico que aporta la actividad con la planeación del presupuesto para impulsar el turismo en la entidad, el cual debe responder a las necesidades de promoción, capacitación, información, infraestructura, investigación, financiamiento, inversión, difusión, modernización, certificación, profesionalización, competitividad, verificación, seguridad del turista y todas las que propicien un desarrollo integral de la actividad. El fortalecimiento de una cultura turística desde los centros educativos y a la población en general, mediante la aplicación de programas que difundan la importancia de conocer, respetar y conservar los atractivos turísticos, la historia, el patrimonio natural y cultural del Estado, así como incentivar una actitud de respeto y cordialidad hacia el turista nacional y extranjero. La constitución y desarrollo de rutas turísticas mediante estudios de viabilidad, con la participación comprometida de los municipios, gobierno estatal y federal, prestadores de servicios turísticos y sociedad civil. Aquí es importante destacar las facultades conferidas a los municipios, que los hace corresponsables del desarrollo del turismo en aquellos destinos que tengan una mayor vocación y que en consecuencia los obliga a participar en el fomento y promoción turística, así como impulsar la creación de los consejos consultivos turísticos municipales para integrar la participación de los principales protagonistas de la actividad turística en sus respectivas demarcaciones. En diciembre de 2013 fue creado por iniciativa del gobernador Velasco el Comité Intersecretarial para el Desarrollo del Turismo en el estado de Chiapas, conformado por un gabinete turístico de apoyo y asesoría a la propia Secretaría de Turismo en temas como infraestructura, seguridad, salud y muchos más temas. Hoy el gobernador del estado ha propuesto elevar a nivel de ley dicho órgano para que sea reinstalado y fortalezca sus objetivos y metas en beneficio del sector. Esta propuesta propicia la integración regional de los sectores productivos a través del turismo como eje rector para generar cadenas de valor y productos turísticos. Promueve el desarrollo de segmentos que aprovechen el potencial de los recursos turísticos del Estado, como turismo sustentable, social, accesible, refiriéndonos al tema de la discapacidad, cultural, de naturaleza, etc. Fomenta la inversión pública y privada, la obtención de financiamientos, estímulos e incentivos a prestadores de servicios que realicen acciones para mejorar integralmente la calidad en la prestación de los servicios y a los inversionistas que deseen participar en el desarrollo de la actividad turística. Respecto a la importancia que tiene la promoción turística, señala que la responsabilidad no caerá solamente en la Secretaría. En esta importantísima actividad, por primera vez, los municipios deberán también ser promotores sustanciales de sus destinos turísticos. Y en un ejercicio plural y democrático se escuchará también la opinión del sector a través del órgano consultivo previsto en la propia ley. Otorga un papel preponderante a la certificación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que conlleve a una mayor competitividad en el sector. Se alinea con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas como instrumentos normativos que establecen principios de protección al turista. Se aborda la competitividad turística como la capacidad y la habilidad de los prestadores de servicios
de generar productos y servicios con mayor valor agregado. Por primera vez se plantea la necesidad de la ley de realizar un inventario turístico estatal que nos permite identificar con certidumbre todos los bienes, recursos culturales y naturales que puedan constituirse en atractivos turísticos. Prevé la creación de un observatorio turístico que estará conformado principalmente por el sector empresarial y académico, con la participación de la Secretaría, y que tendrá como principales objetivos estructurar un sistema de información cuantitativa y cualitativa, tendencial y coyuntural, que integre a todos los instrumentos similares generados por otras instancias, a fin de ofrecer certeza y transparencia en los procesos de planeación y gestión de la actividad turística en el Estado, así como generar los informes estadísticos necesarios sobre la actividad turística, a fin de que sean presentados ante los organismos colegiados a los que haya lugar y que se integren a representantes de los actores locales. Se establecen derechos y obligaciones para turistas y prestadores de servicios, siendo los más relevantes el derecho de los turistas a no ser discriminados, a obtener información previa, veraz, completa y objetiva sobre los servicios que se van a contratar, a recibir servicios turísticos de calidad y la posibilidad de formular quejas ante las autoridades competentes y a ser atendidos y recibir solución a sus demandas. Establece que los prestadores de servicios también tienen derechos a ser considerados en los programas de promoción, difusión, certificación, profesionalización y todos aquellos promovidos por la Secretaría, a darse de alta y registrarse en los instrumentos de información como el CITE y el Observatorio Turístico, a participar en los consejos consultivos de turismo, y también hay obligaciones para ellos, como proporcionar información veraz a la Secretaría y a los municipios, capacitar y profesionalizar a su personal, cumplir con los servicios y tarifas establecidas, establecer medidas de seguridad para la protección de los turistas. Además, prevé disposiciones relativas a la seguridad turística, para que la Secretaría se coordine con las instancias federal, estatal y municipal para generar mecanismos de orientación, auxilio y seguridad al turista. Contempla la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo, a través de turismo, promueva conjuntamente con el sector público y privado la creación de los fideicomisos necesarios que requiere la actividad turística para impulsar temas relacionados con la promoción, difusión, capacitación, financiamiento y comercialización, entre otras. Otra parte fundamental de esta propuesta de ley es la conformación del Consejo Consultivo de Turismo, que propicia la concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, privado y social, con incidencia directa e indirecta en la actividad turística, en cuyo seno se promoverá la discusión, diseño y concertación de propuestas de políticas, planes y programas en la materia, así como recomendaciones a los actores involucrados con mecanismos de seguimiento y evaluación del sector turístico. Por primera vez en la historia de la entidad, los representantes del sector turístico tendrán derecho a voz y voto en el Consejo, lo que además constituye un ejemplo de pluralidad, inclusión y altos estándares democráticos a nivel nacional. Consejo que incluso tendrá el reto de expedir el Código de Ética de Turismo del Estado de Chiapas, que habrá de regir la sana convivencia e intercambios entre prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas. Mención especial merece el hecho de considerar por ley el Premio a la Innovación y Mérito Turístico, con el que se reconocerá el trabajo y el talento de las personas físicas o morales que se destaquen por desarrollar proyectos exitosos que tengan impactos positivos de carácter económico, social, ambiental, cultural y contribuyan a la generación o mejora de productos y servicios turísticos, así como a elevar los índices de competitividad y productividad turística en el Estado. Además, reconocerá, sin perjuicio de crear otras categorías de premiación, a los prestadores de servicios turísticos que impulsen, promuevan o garanticen el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas en los destinos, establecimientos y servicios turísticos en el Estado. La nueva ley de turismo marcará un antes y un después para la actividad turística en la entidad,
a partir de su aprobación, el turismo deberá ser entendido y asumido como una prioridad para todo el sector público y privado. Debemos entender que los chiapanecos viviremos principalmente del turismo. Así lo demuestra el crecimiento nacional, donde Chiapas ha destacado en los primeros 3 años de gobierno de Manuel Velasco Cuello, con un crecimiento sostenido del más del 30%, que nos llevó en 2015 a tener una afluencia superior a los 5 millones y una derrama de turistas y una derrama económica superior a los 17,000 millones de pesos. De ahí que debemos fortalecer una cultura turística en la población, modernizar y hacer más competitivos los servicios turísticos, impulsar políticas públicas acordes a la realidad mundial en materia turística. Ahora que estamos ya tan cerca de que Chiapas cuente con una nueva ley de turismo, invito con todo el respeto a los honorables diputados y diputadas del Congreso del Estado, así como a los representantes del sector turístico y del sector académico, a que se sumen a la importante tarea de elaborar conjuntamente con la Secretaría de Turismo y el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal el reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas, para que con la misma fórmula de participación y pluralidad tengamos listo dicho ordenamiento dentro del plazo establecido en la propuesta misma, que es de 90 días hábiles. Señor diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado, estoy convencido de que el órgano legislativo que usted preside asumirá la trascendente responsabilidad de impulsar el turismo, valorando la gran importancia que tiene esta actividad para nuestra entidad, para su desarrollo económico y el beneficio de los chiapanecos. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del secretario de Turismo, Mario Vence Rojas, y como siguiente número escucharemos la amable intervención del ciudadano Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes. Muy buen día, presidente, diputado del Congreso, señor secretario, diputada Isabel, amigas y amigos diputados, amigos y amigas empresarias, amigos de la industria inmobiliaria. Estamos muy contentos porque es como la presentación en sociedad de esta ley en la que llevamos 3 años de trabajo, un proyecto que nació en Canaco y que se fue extendiendo, y quiero aprovechar la oportunidad para que conozcan también la parte técnica que hubo atrás, al doctor Trujillo del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la UNAS, por parte de la Secretaría de Turismo, nuestro amigo Jorge del Muro. Jorge, muchas gracias. Donde no veíamos al director jurídico de Sectur, sino veíamos a un amigo, veíamos a un colega. Muchas gracias por esa sensibilidad, Jorge. Nuestra amiga Zurizaday, que en su momento estaba en AMAP, y que también con Manuel comenzamos a platicar este proyecto. Y también porque es relevante esta ley, además de lo que ya atinadamente dijo el señor secretario, porque está en estos foros de consulta. Es la primera vez que se hacen 9 foros para un evento. Están la voz de nuestros amigos de Palenque, está la voz de nuestros amigos de la selva. De hecho, ahí fue el primer foro en Palenque. Por primera vez nos trasladamos a la selva, frontera Corozal, a saber cuál era la visión de un lacandón, de un lanchero que navega el río Sumacinta. Por primera vez se hace un foro en Chiapa de Corzo para saber qué sabían, qué pensaban nuestros amigos de las cooperativas, nuestros amigos de la presa de Chicoacén. Por primera vez se hace un foro en Ocosingo. Nunca había sido considerado Ocosingo, que tiene un potencial turístico. Se hizo un foro en Ocosingo. Y Comitán, Tuxtla Gutiérrez, nuestros amigos de Tonalá, también se hizo un foro especialmente para saber qué opina la gente de Madresal, la gente de la costa, el lanchero que está haciendo sus recorridos en los manglares, nuestros amigos de las fincas cafetaleras, de los manglares, de la ruta del café, de Izapa. También tuvieron un foro en Tapachula. Tuve oportunidad en ese momento de colaborar con don Mario, y me tocó estar en la iniciativa privada, estar en la Secretaría y después volverlo a impulsar desde la iniciativa privada. Y este es un buen ejemplo de lo que podemos realmente hacer en conjunto, más allá de las críticas, de las denostaciones, de la responsabilidad que tiene que asumir cada persona, de que sin ser abogados, sin ser legisladores, si realmente tenemos amor por Chiapas,
nos podemos documentar, nos podemos asesorar de gente como el doctor Trujillo, como el licenciado Del Muro. Mención especial también quiero hacer a nuestro amigo José Luis Cebadúa, que fue también en su momento funcionario y se sumó a este ejercicio. Manuel dará más detalles de eso, no quiero robar la participación de Manuel, pero somos muy dados a veces a comentar lo malo, lo que no está funcionando, y no somos justos y equitativos en señalar los logros, los avances, pocos o muchos, y no nos debemos de perder. Por eso rescato estos pequeños detalles para que sepan que efectivamente los aquí presentes que estuvieron en esos foros nos dimos a la tarea con el doctor Trujillo y con Jorge Del Muro de revisar minuciosamente unas bases de datos de qué dijo Mauricio Penagos ahí en el Colegio de Arquitectos y ver si la propuesta de Mauricio empataba con la de los amigos de Tapachula. A ese nivel técnico llegamos, porque entonces no tenía caso hacer los foros, más choro, más discurso, ya no. Y esa parte para mí es muy importante que se considere, porque en su momento fui servidor público y ahorita y desde hace 22 años soy prestador de servicios turísticos, y me da gusto ver a nuestra amiga Mario, a la diputada Isabel, que están en los dos bandos, porque no dejan de ser empresarias. Isabel hace rato, con todo respeto, de cariño, es que me dicen que si soy diputado empresaria. Tenemos los dos, y nuestro buen amigo Mario es diputado, secretario, todavía no, es secretario y es hotelero, ¿verdad? Y en algún momento, Mau, te va a tocar ser secretario y hotelero, ¿verdad? No, hermano, estamos jóvenes. Es que hay que pensar con esa visión, porque cuando estamos afuera, soltamos la mano, pero ya que estás adentro y que no te dan presupuesto y que no te atienden y que haces cola, yo ya lo viví con don Mario. No es fácil, ¿sí? No es fácil. Estamos entre amigos y creo que de manera propositiva debemos ver esto. Otro aspecto que está considerado en la ley por primera vez es que ya el modelo de los consejos era muy rígido. Ahorita por primera vez se está considerando al artesano, nunca se le ha tomado en cuenta. Nos quejamos cuando el turista se queja que le vendieron plástico en lugar de ámbar, que la artesanía no era de Chiapas, era de otro lugar, pero nunca nos preguntamos, ¿y en qué momento se incluyó a ese artesano a este proceso de toma de decisiones? Nos quejamos del lanchero cuando hay problemas, cuando tristemente hay un incidente en el cañón o donde sea. La pregunta es, ¿en qué momento te pusiste en los zapatos de ese lanchero, de esa cooperativa? ¿En qué momento lo incluiste a este proceso de toma de decisiones? Esta es la verdadera democracia, ¿sí? Empoderar a la gente, y no somos doctos en la materia, pero creo que tenemos mucho corazón y mucha inteligencia. Y si estamos en este negocio es porque sabemos hacer las cosas. Mi última reflexión, además del agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en estos 3 años, como decía el secretario, más de 40, son casi 50 sesiones que tuvimos. Le decía yo a Mao, ahora que viene el reglamento, fueron sesiones las más ligeras de 3 a 4 horas, y que teníamos que escoger los sábados ahí precisamente en la Canaco para arrastrar el lápiz, porque es muy fácil escribir hoy día atrás de un Face, de un WhatsApp, de no estar. No, hay que sentarnos a chambear, hay que investigar, hay que hacer equipo. Y la pregunta con la que yo quiero finalizar mi intervención es, ¿qué le vamos a dejar a Chiapas como legisladores, como funcionarios, como empresarios, como prestadores? ¿Estamos realmente asumiendo nuestra responsabilidad? Y tenemos fechas tristes en la historia de México, un 2 de octubre, pero tenemos fechas gloriosas, 5 de mayo, un Belisario Domínguez, un Ángel Albino Corzo. Tenemos el ejemplo, lo sigamos, porque lo malo no conduce a nada, lo malo conduce a lo malo. Lo bueno se oye simple, pero conduce a lo bueno, pero no lo hacemos. Hagamos lo bueno. Que viva Chiapas y que Dios nos bendiga.
dando continuidad al protocolo de este relevante evento, agradeceremos la intervención del licenciado Manuel Ramos, empresario del sector turístico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Primero a Óscar Corzo, que es nuestro presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que me cedió la palabra este día, y lo agradezco. Bien, voy a hacer, ya comentaron muchas cosas de la ley, pero voy a tratar de abonar algunos detalles más. Como bien dice Sismondi, en el momento que yo estaba como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, iniciamos estas pláticas. Los primeros quizás que empezamos fue Sismondi, que teníamos que mencionar a Tony Suar también, que fue uno de los iniciadores. Tendríamos que mencionar a José Luis Cebadúa, y tendría que decir que esta ley está hecha producto de mucho trabajo, como bien dijo Sismondi. Él habla de 50 sesiones cuando don Mario entusiastamente decidió que tendríamos que hacer una propuesta conjunta, y el abogado Jorge estuvo en esas 50 sesiones, pero previo a eso se trabajó muchos meses antes para la propuesta de Canaco, y hubo ahí mucho trabajo. Entonces, todo esto que acaba de mencionar don Mario no fue producto de ideas o de ocurrencias, sino fue producto de un trabajo muy grande, al que se sumaron gente como Mauricio Penagos en su momento, también lo recibió en su hotel en algunas sesiones. Suri también se sumó, a Raúl también tendríamos que mencionarlo porque él conoció de la ley, Raúl Ramos, no sé si está todavía por acá, de aquí de San Cristóbal, y otras asociaciones que se fueron sumando. No solo fue lo más importante, como bien dicen, fue los foros, que fue con lo que iniciamos, pero también revisamos comparativamente leyes de otros lados, leyes de las más nuevas que encontramos en el país, como la de Guanajuato. Se revisaron leyes como las de Costa Rica, leyes como la de España, se revisaron leyes como la de Mérida, Yucatán. Entonces se revisaron diferentes leyes que consideramos que eran importante analizar, y comparativamente se fue artículo por artículo revisando cada uno de ellos para lograr algo que sumara la experiencia de otros países. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que propusimos cosas innovadoras. Este consejo consultivo del que muy bien menciona don Mario es una propuesta que como empresarios estamos de acuerdo en que es agresiva. ¿Y por qué es agresiva? Porque estamos poniendo que los votos sean iguales tanto del sector público como del sector privado, o sea, que tengamos la mitad de votos. Y la razón de esto no es porque alguien tenga más poder o no. Hay dos razones importantes para esto. Nos quedaba claro desde el principio que la estructura económica del Estado tiene que cambiar. No podemos seguir dependiendo de una sola fuente de financiamiento. Está claro que tenemos que generar riqueza y tenemos que generar industrias motoras. Tenemos claro que es la agroindustria y el turismo. El turismo lo tenemos que detonar como una generación de ingresos para el Estado. Son industrias motoras porque van a generar empleo, pero van a generar derrama económica para muchas otras industrias. El turismo genera derrama económica para la construcción, para el comercio, para la industria alimentaria. Entonces necesitamos estas industrias, y sabíamos que detonar el turismo no es cuestión ni siquiera de un sexenio. Quizás nos va a tomar 20 años. Entonces, si cada trienio o cada sexenio cambiamos la política, no vamos a lograr el desarrollo que necesitamos. Por eso es importante la participación del sector privado de manera permanente. En este caso, la misma ley es una demostración de esto, porque aunque hubo cambios de secretarios, ahorita hay un cambio de presidencia, tenemos un nuevo presidente, pero él ha tomado la bandera estos meses en el Congreso para impulsar la ley. Entonces tendríamos esa continuidad que necesitamos. Sabemos que el turismo no se va a desarrollar mañana, sabemos que el turismo nos va a tomar mucho tiempo desarrollarlo, y tenemos que establecer una estrategia que esté quien esté, tanto en la parte empresarial como en la parte gubernamental, la siga, para que logremos encontrar lo que han desarrollado en otros lugares, como en la Riviera Maya o Cancún, o como en otros lados donde la generación de ingresos es brutal. Nos decía en algún momento la secretaria de Turismo que de cada $10 que entran a México, 9 se quedan en 5 estados del país y solo 1 los reparten en los demás. Nosotros estamos en ese 1. No estamos en los 9. Tenemos que llegar a estar en ese 9, porque el turismo está llegando a México. Lo único que no estamos logrando es que venga a Chiapas, y eso es parte del trabajo que se fue revisando detalle por detalle. Y yo lo que le diría a los diputados y recalcaría es eso:
fue mucho el trabajo. No está hecha al aventón. Ojalá y la puedan leer con calma, ojalá y puedan hacerse de información. Si alguien sabe de turismo en este estado es Jorge Trujillo, el director del CITA. Él participó en esta ley de manera constante, y la colaboración fue de todos. Se hizo un trabajo de mucho tiempo, muy constante, muy permanente, y pues yo invitaría a que la revisemos así a conciencia. Hay temas que de todo lo que mencionó el secretario, yo agregaría el tema de la accesibilidad para todos, como en el caso de personas que tengan problemas de discapacidades físicas. Bueno, también se contempla ese aspecto. En fin, se hizo una ley que ve todos los elementos que pueden afectar al turismo. No quiero ya mencionar lo que el secretario mencionó, y bueno, como bien lo han mencionado antes, es una ley que nace del empresariado, de gente que todos los días vive el problema, y que nace también del espíritu de colaboración que la Secretaría de Turismo tuvo con nosotros, y al final pues hay una propuesta única, hecha del trabajo de todos, y está para que ustedes la revisen. Y bueno, pues muchas gracias. Agradecemos las palabras del empresario del sector turístico, y en estos momentos damos paso a la importante entrega oficial de la iniciativa de ley por parte del secretario de Turismo, Mario Bence Rojas, y el sector empresarial al presidente del Congreso del Estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Como último número, hace uso de la palabra el diputado presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar. Pues, muy buenas tardes. Antes de darles un mensaje respecto al trabajo que estamos realizando, que vamos a realizar de manera conjunta con la legislatura, este momento es un momento muy importante para nosotros. Primeramente porque venimos haciendo un gran trabajo en torno a la reforma constitucional, y ha sido un quehacer estar acercándonos con las diferentes cámaras, colegios, sectores, que nos permitan tener las bases con un Chiapas en vías de un desarrollo y una potencia en aquello que nos hace grandes, que nos hace fuertes. Y por eso, la primera vez que escuché respecto al tema de la ley, la nueva ley de turismo, que ha de haber sido hace como 3 meses, que Sismondi Esparza, allí en el Colegio de Contadores, me manifestó el por qué no caminaba este tema. Y ahí hice un compromiso de trabajar de manera conjunta con la Consejería Jurídica, con el secretario de Turismo, Mario Bence, que ha tenido también esa sensibilidad para poder comprometerse con lo que en este momento ustedes me han entregado. La diputada Isabel Villers, que ha sido, así como expresa de Mario, que es muy exigente, también Isabel es muy exigente ahí en los temas que ella trae, y creo que esto ha embonado un trabajo de mucha unidad. Quiero agradecer las palabras que Manuel nos da, y sumarme también a ese trabajo y ese esfuerzo que ustedes han realizado en esta etapa. Te tocó como presidente de la Canaco con una gran entrega, y hoy estamos haciendo un trabajo que será realidad
un trabajo que Óscar hace 15 días me solicitó la manera urgente de poder también hacer una nueva ley de adquisiciones. O sea, estamos siguiendo en serio con los temas que la sociedad quiere. No estamos simulando absolutamente nada. Somos gente que hemos vivido los problemas de Chiapas desde su origen, sus variables, y que queremos dejar un precedente importante. Quiero decirte, Óscar, de frente a los prestadores de servicios, que vamos a trabajar así como esta ley que nos ha sido entregada el día de hoy, trabajar en esa nueva ley de adquisiciones. No es que hagamos una ley protectora de nuestra economía local, pero sí que echemos mano de lo que aquí se produce, de lo que aquí se consume, de lo que aquí se vende. Nos va a fortalecer, y lo que ya no esté dentro del alcance de Chiapas, abrirnos, aperturarnos, pues para poder cumplir satisfactoriamente las necesidades en materia de infraestructura, en el gasto público, que eso nos va a permitir tener una economía fuerte y sólida. Agradezco también a Enrique Torres Batis, que en algunos otros foros hemos estado en reuniones. Para nosotros es muy importante esta ley, ya lo expresaron, y quisiera retomar un poco lo que Sismondi expresó. Los chiapanecos tenemos todo para poder trabajar en las tierras, para poder trabajar en la actividad ganadera, agrícola, pero el tema turismo ambiental lo tenemos prácticamente, así nació Chiapas. Y si nos sumamos en un esfuerzo las diferentes instancias de gobierno y la sociedad, nos va a permitir, yo quiero pensar en un Chiapas que no solamente vea un sexenio, sino que este consejo sea el instituto, que sea el órgano ciudadano que dicte las metas a seguir, y más allá de quién gobierne o quién llegue. Es decir, pensemos en una visión de futuro. Yo quisiera que en esta ley no dejemos a un lado el tema de dar una fortaleza a ese consejo, que no inventemos a Chiapas en cada sexenio. Siempre lo estamos inventando. Y en el tema turístico no puede entrar o inventarse las mismas cosas. Siguen nuestras reservas naturales, nuestros atractivos arqueológicos, nuestro mar ahí va a estar, nuestras cascadas. Eso no cambia. ¿Por qué entonces cambiar la política de turismo? Que sea el centro democrático de decisiones que nos permita competir en el mundo. Yo no estoy pensando que sea una competitividad en nuestro país, que es una competitividad en el mundo. Y esto nos va a dar la oportunidad de generar bases más sólidas. Y esas bases es con ustedes. Se vale la crítica, por supuesto. Se vale incluso decir lo que no se está haciendo bien, que se señale, pero no para perjudicar al gobierno. Se vale que se señale para reorientar lo que no se está haciendo bien. La sociedad cada vez tiene y está más despierta. Nos molesta la corrupción, evidentemente. Y nos molesta la corrupción porque a lo mejor, como sale esa reflexión que quiero compartírselos, resulta que vino Hernán Cortés a México en la conquista y agarró a Moctezuma y Wilcamina, ¿no? Lo que ayer nos lo expresaba el doctor Diego Valadez. Y dice, le preguntaba a Hernán Cortés, ¿dónde está el tesoro? Y te voy a perdonar la vida.
y no había manera que pudiera expresarse. Entonces llamó a un guerrero de Moctezuma que entendía la parte, por alguna extraña razón, masticaba más o menos el español, y le dice: ayúdame y pregúntale dónde está el tesoro y le voy a perdonar la vida. Entonces va este personaje y le dice a Moctezuma: emperador, pues los españoles quieren que les digas dónde está el tesoro. Y le dice: está a 5 metros debajo del árbol de la noche triste, al lado izquierdo. Ahí se extrajeron de las tierras y se guardaron los lingotes de oro. Bueno, no eran lingotes en ese momento, seguramente era así en bruto. Y entonces le dice: ok. Le dice: ahorita voy a llevar el mensaje al conquistador Hernán Cortés. Y le dice: ¿y cómo? ¿Dónde está te dijo dónde está el tesoro? La verdad, no, dice. Entonces va a desenterrar el tesoro, y ahí empezó nuestra historia en México, ¿no? Pues habla de nuestra manera de ser. Bueno, ¿qué debemos en este momento y en un México independiente? Nos va a tocar un momento histórico para Chiapas. Dice el 2 de octubre, momentos tristes, definitivamente, pero son más los momentos alegres que hay en México. Son más los momentos de victoria que hay en Chiapas. Vamos a cumplir 200 años de independencia. Ojalá todos tengamos vida. Debemos prepararnos para esa fecha, desde este momento, porque los chiapanecos hemos sido hombres y mujeres que decidimos ser mexicanos. A mí me molesta esa palabra, somos la anexión de Chiapas a México. Chiapas no es anexo de nadie, nos federamos, que es diferente. Entonces, recuperemos esa identidad que nos hace ser auténticos, con nuestras diferencias políticas, porque es válido, con nuestras diferencias religiosas y con nuestras diferentes formas de pensar, pero pensemos en un Chiapas. ¿Qué Chiapas queremos en el 2030? ¿Qué Chiapas queremos en la parte turística en las próximas 3 décadas? Hay cosas que nos lastiman, y nos lastiman a todos los ciudadanos, a todos, no solamente los que están en el gobierno o los que están en los diferentes niveles de municipal, federal o estatal. No, nos lastiman a todos los chiapanecos, y tenemos que pensar en estos ejercicios donde los legisladores, ustedes, nosotros los legisladores, no llevemos ideas tampoco, ni ocurrencias, que sea la sociedad que nos diga cuáles son los temas. Yo espero que esta ley sea de la mejor manera votada, asumida como un aspecto tan importante que viene de la sociedad civil. Ustedes están marcando una pauta, porque ahora ya vienen con la nueva ley de adquisiciones, y en cuanto terminemos la ley de adquisiciones, ya la veo venir, van a ir con la ley de obra pública, y hay que sentar esas bases para que no vengan gente de fuera y se lleven los recursos públicos que pertenecen a los chiapanecos. Muchas gracias a todos. Felicidades, señora.